En 2025, 82,2 millones de personas estaban en situación de desplazamiento interno en el mundo. De ese total, casi 70 millones tuvieron que abandonar sus lugares de residencia a causa de conflictos, lo que equivale a más del 84%. El resto tuvo que desplazarse a causa de fenómenos naturales. Así lo denuncia el más reciente informe del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados. Para analizar el panorama, conectamos con Xiao-Fen Hernan, coordinadora y autora principal del informe que estamos mencionando. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, le pregunto, ustedes como responsables de este texto señalan que solo el año pasado se reportaron 32,3 millones de nuevos desplazamientos internos, incluidas personas que tuvieron que desplazarse varias veces a causa de conflictos. ¿Qué radiografía se puede hacer de esta situación en particular? Muchas gracias por la pregunta. Sí, este año es bastante notable el aumento en desplazamientos por conflictos y violencia, que por primera vez fueron más importantes que los movimientos por desastres, y es la concentración muy importante de esos conflictos en el mundo. Más o menos 10 millones de esos desplazamientos ocurrieron durante la guerra de 12 días en Irán, por evacuaciones del Teherán, y 9,7 millones de los 32 fueron en la República Democrática del Congo. Entonces, es decir, que 2/3 eran en dos crisis importantes del mundo, pero en muchos otros países, en 54 a través del mundo, registramos desplazamiento por conflicto y violencia. Entonces, es un aumento comparado con años previos. Bueno, ¿cómo se puede reparar a personas que lo han perdido todo en sus territorios, donde puede que sobre el papel pues la guerra haya terminado, pero se quedaron sin nada? Sí, es muy importante seguir el monitoreo de las personas desplazadas porque, como bien lo dice, aunque las hostilidades o el conflicto pueda haber bajado, hay que encontrar soluciones duraderas para las personas, y esta es la responsabilidad de los propios gobiernos, porque aquí estamos hablando de personas desplazadas internas, no personas que han cruzado fronteras internacionales. Entonces siguen ciudadanos, siguen la responsabilidad de sus propios gobiernos, y aquí, para encontrar soluciones duraderas, podemos hablar de retorno, podemos hablar de relocalización en un nuevo lugar, o también en la integración local donde las personas se han desplazado. Y es importante dar la oportunidad a las mismas personas desplazadas de encontrar o buscar sus propios medios de vida, y no solamente de responder a las necesidades primarias, sino permitirles reempezar sus vidas. Bueno, llama la atención que el informe destaca condiciones complejas de desplazados tanto en Colombia como en Haití. ¿Qué pasa en estos dos países? ¿Cuál es la situación? Bueno, gracias. Haití y Colombia sí son los lugares en las Américas donde se han registrado más movimientos por conflictos y violencia dentro de las Américas. Pero son situaciones bastante distintas. La situación de Haití, por ejemplo, llegamos a casi 1 millón de desplazamientos en 2025 por violencia criminal, por el aumento de la violencia criminal en los últimos años, que ha aumentado de manera muy drástica. Al principio desde el Puerto Príncipe, pero luego que se ha extendido en 2024, y lo vimos también en 2025. Y en muchos casos son movimientos repetidos y muy poca solución, bueno, en los últimos años en cuestión de seguridad. En el caso de Colombia, pues vemos un panorama bastante distinto. El país tiene un monitoreo del desplazamiento que existe desde muchos años. Ya existe leyes de protección y de infraestructura en el país debido al conflicto armado que existe desde décadas, y tenemos una cifra de personas desplazadas al final del año mucho más alta en escala comparado con Haití. Es la segunda cifra más alta en el mundo, desafortunadamente, pero también refleja el hecho que el gobierno sí sabe y sigue haciendo esfuerzo para monitorear las personas que necesitan todavía apoyo. Y entonces aquí vemos una dinámica un poco distinta, donde hay diferentes grupos armados, pero que nosotros no calificamos como violencia criminal, sino conflicto armado no internacional en la situación de Colombia. Entonces son situaciones un poco distintas.
Hay guerras que suelen ocupar titulares constantemente, como la de Israel contra Hamás, la guerra en Ucrania, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los conflictos olvidados como es el de Sudán? ¿Cuál fue la situación en esta nación que sin duda está devastada por la guerra civil? Sí, muchas gracias por tomar tiempo en su emisión para destacar la situación en Sudán, que desafortunadamente por el tercer año es el país donde registramos más personas desplazadas en el mundo entero, entonces desde el 2023, pero sabemos muy bien que la situación en Sudán ya antes de esta guerra era compleja, había millones de personas desplazadas ya antes del 2023 y al final del 2025 registramos 9.1 millones de desplazados y esto representa uno sobre cada 9 personas desplazadas en el mundo. Es decir, que toma un espacio muy importante en las tendencias mundiales. Vemos cambios de dinámicas a lo largo de la guerra en los últimos años, menos movimientos dentro del 2025, pero sí una situación de la mayor situación de desplazamiento en el mundo, en la mayor crisis humanitaria en el mundo por un tercer año y desafortunadamente, como lo dice, no tiene suficiente atención de parte de fondos y al nivel de esfuerzos de paz. Bueno, el director del Consejo Noruego para los Refugiados asegura que estas cifras que estamos viendo dejan en evidencia el colapso global de la prevención de conflictos y de la protección básica de los civiles. ¿A qué se debe que en varias zonas los líderes viren hacia la guerra? ¿De alguna manera está en jaque la diplomacia como medida para resolver disputas? Bueno, en el informe sí destacamos que casi la mitad de los movimientos debido a conflictos y violencia, entonces la mitad de 32.3 fueron causados por conflictos armados internacionales y lo más notable es que registramos desplazamientos por conflicto internacional en 13 países y en 2024 eran solamente 6 países. Entonces sí vemos una expansión de este tipo de desplazamiento, registramos esta forma de desplazamiento en casi todas las regiones del mundo, menos las Américas. Entonces sí hay una expansión en términos de desplazamiento, mientras que los conflictos no internacionales, entonces dentro de las mismas fronteras de los países, siguen sin resolverse. Ahora, no somos una organización que se dedica al análisis de los factores, pero sí en términos de desplazamientos podemos ver esas tendencias. Nos llama la atención que el desplazamiento por cuestiones naturales haya caído un 35% respecto a lo que se evidenció en 2024, pero ¿los desastres que provocan estos desplazamientos internos tienen que ver con el cambio climático? Sí, bueno, la caída desde el 2024 queremos destacar que fue más porque el 2024 realmente fue una excepción con huracanes muy importantes y muchas inundaciones, pero la cifra de casi 30 millones en 2025 sigue encima de la media decadal. Entonces no es decir que ha mejorado, ha bajado sustantivamente, sino que sí hay un aumento en los últimos años. Ahora nosotros no hacemos una vinculación directa con el cambio climático, sino que registramos movimientos por desastres geofísicos también, pero también inundaciones, terremotos, tormentas y fuegos forestales que sí muestran que aunque los sitios donde existían esas vulnerabilidades son más y más afectados y fuerzan a las personas a ser desplazadas una y otra vez, también podemos ver nuevos focos de vulnerabilidad y aumentos en la intensidad de ciertos fenómenos dependiendo de los años. Bueno, el informe denuncia que las agencias humanitarias, además de las crisis que ya tienen que enfrentar por los conflictos o los desastres naturales, pues ahora tienen que afrontar importantes recortes en la financiación, especialmente por parte de Estados Unidos. ¿Hay forma de garantizar su funcionamiento? Sí, desafortunadamente en 2025 vimos una bajada en la disponibilidad de datos sobre desplazamiento en 15% de los países que nosotros monitoreamos. Y nosotros tenemos una cobertura mundial y entonces pudimos comparar entre las diferentes regiones y desafortunadamente en ciertos casos sí la falta de financiamiento ha
forzado unas decisiones de priorización que a veces han podido afectar nuestros datos, pero lo importante para nosotros es seguir visibilizando esas crisis de desplazamiento interno, porque es solamente con estos datos confiables que podemos enfrentar esas situaciones y tomar decisiones informadas, tanto para la prevención, pero también la respuesta y las soluciones a largo plazo. Y entonces no es el momento de hacer, de olvidarse de estas situaciones o de dejar puntos ciegos, sino de aumentar nuestros esfuerzos en responder a estas crisis.